es esa fiesta que honra a Dios todos los días de tu vida. La Pascua es la celebrada cada año. El Señor cambia y dice: ahora en Cristo yo no quiero que me celebren cada año, quiero que todos los días, a toda hora, ustedes celebren para mí fiesta agradable. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche, y aquí viene la parte de juicio. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, juicio, en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Cuando dice la sangre, en el original significa lo que fue derramado. No es solamente la sangre pintada allí en los dinteles, lo que fue derramado en ese lugar. Ahora quiero que lleves a tu mente lo que fue derramado en tu vida a través de Cristo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo fue derramada sobre tu vida, sobre mi vida. Y veré la sangre, mira esto, y veré la sangre y pasaré de vosotros juicio, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿No les parece maravilloso? Pueden sentarse los que están de pies. ¿Sabe? Es hermoso poder ver a Cristo en el Antiguo Testamento y cómo Él nos habla a nosotros para que hoy podamos experimentar, podamos verlo y podamos decir: Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Porque para mí, aunque pareciera que esto es temprano, que apenas hacen 2000 y tantos años, no, eso hace más y trasciende hasta antes de la fundación del mundo, los propósitos eternos de Dios de salvación y de redención en favor tuya y en favor mía. Alabado sea el nombre del Señor. En esta mañana quiero dejarte con este principio. Ahora sí vamos a predicar, pero vamos a orar una vez más. Soberano Señor, te damos gracias, te bendecimos, damos gloria, honor y alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, tú eres nuestro Dios, eres la fortaleza de nuestra vida, eres nuestra confianza. Eres el que nos ayuda, eres el que nos sostiene, Señor. Pero también eres, Señor, nuestro gran Dios, que ha derramado sangre por nuestras vidas, por nuestro rescate. Y hoy queremos alabar tu nombre, bendecir tu grandeza y exaltarte, Señor. Padre, no lo merecíamos. No merecíamos estar en este lugar. Pero en tu inmenso amor, Señor, tú nos llamaste. Nos escogiste. No éramos dignos, Dios, pero tú no miraste nuestra indignidad. Tú miraste, Señor amado, nuestra condición de pecador y nos llamaste, bendito Padre. Hoy hay motivos para agradecerte. Hay motivos para darte gracias. Hay motivos para enaltecerte, Dios. Así que hoy te pedimos que nos permitas que podamos comprender la verdad tuya, el sacrificio de tu Hijo en la cruz, y cómo tú te has movido a través de la historia de redención para que nosotros podamos, Señor, recibir salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Mira, te dejo este principio. La celebración de la nueva Pascua nos pone en una situación en la que podemos y debemos servir y obedecer al Señor con todo nuestro corazón de manera continua. La celebración de la nueva Pascua nos pone en una situación en la que podemos, subraya podemos y debemos servir y obedecer al Señor con todo nuestro corazón de manera continua. Si hay dos cosas que nosotros podemos ver en este texto que acabamos de leer de Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 14, ¿sabes qué es? La fidelidad de Dios.
Si tú puedes ver allí en ese texto la fidelidad, cómo Dios muestra, cómo Dios habla, cómo Dios se revela, cómo Dios está mostrando lo que Él es en su carácter. Mira, no habrá un momento en tu vida en que tú no puedas decir: Señor, te doy gracias por tu fidelidad. Te doy gracias por lo que tú haces. Te doy gracias porque tú cumples tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú tienes propósitos. Y eso lo hace porque Él es fiel. Porque Él no tenía un compromiso grande y decir: no, Él escogió a Israel porque Él quiso escoger a Israel, porque Israel no era el mejor. Abraham no era el mejor de la tierra de Ur de los Caldeos. Dios, en su inmensa misericordia, llama a Abraham. Abraham le da la promesa: contigo haré una nación grande, contigo haré un pueblo grande. No porque tú lo merezcas, no porque tú eres el mejor, sino por mi gracia. Y hoy todos los que estamos acá en este lugar, estamos por su gracia. Su gracia nos ha movido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así que dile: Señor, te doy gracias porque tu gracia ha sido abundante sobre mi vida. No merecía estar acá, Señor, pero tú has sido fiel. Me escogiste. Así que este texto, mis amados, nos habla de su fidelidad. Este texto habla de la fidelidad de Dios y quiero animarte a ti que nunca dejes de pensar en la fidelidad de Dios. Que cada vez que te levantes, dígale: Señor, gracias por tu fidelidad. Porque yo, siendo infiel, tú permaneces fiel. Alabado sea su nombre. Pero otra cosa que tú y yo podemos ver en este texto es la manera como Dios tiene el control de todas las cosas. Y cómo Dios sostiene su palabra. Cuando Dios está hablándonos a nosotros de un sacrificio, cuando Dios nos está hablando y está diciendo: la Pascua aparece por primera vez en este texto, antes no va a aparecer. Aquí aparece el texto de celebración, lo que implica redención. Y Dios tiene planes, porque de ahí en adelante nosotros podemos decir que si amamos a Dios, que si nosotros conocemos a Dios, que si estamos interesados en el reino de Dios, que si queremos participar en el reino de Dios, debemos participar de sus propósitos. Así que si tú quieres participar, conocer, y dices que estás interesado, y dices que amas a Dios, entonces en tu mente comienza a desarrollar el pensamiento de que tú tienes que estar comprometido con los propósitos de Dios. Y en este contexto, el propósito de Dios es que tú aprendas a celebrar no una Pascua de manera temporal, sino una Pascua continua en Cristo Jesús, donde tú todos los días celebres la salvación, donde tú todos los días celebres al Cristo Redentor, donde tú todos los días te levantas y le dices: Señor, tú eres mi fiesta, tú eres mi alegría, tú eres mi gozo. Y no importa cuántas luchas y pruebas tenga que enfrentar en el día de hoy, pero si tú estás conmigo, yo soy más que vencedor. Nada, mi amado hermano, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, dice Romanos. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, nada, nada, nada te podrá separar del amor que es en Cristo. Es por eso que si tú quieres participar, amar y todo eso que te he dicho, entonces comienza a participar de la fiesta continua de Jesús que Él celebra para nosotros. La Biblia nos habla a nosotros que el trasfondo de la Pascua es un trasfondo espiritual, es un trasfondo histórico, es un trasfondo profético, es un trasfondo cristológico, pero esa maravillosa revelación tiene cumplimiento en Cristo Jesús. Ese simbolismo, esa historia, todo eso que nos habla, toda esa tipología de cómo se dan las cosas en el Antiguo Testamento, no es otra cosa sino una proyección, algo que Dios está diciendo: mira, esto lo quiero hacer, lo voy a cumplir en el futuro y quiero que tú lo veas y participes de él.
En Colosenses capítulo 2, versículo 15 en adelante, tú vas a encontrar que Pablo está hablando y dice en relación a la manera de cómo deben de juzgarse las cosas. Pero él está diciendo allí algo muy interesante. Y es lo que él dice, mira, todo aquello, toda fiesta solemne, toda luna nueva, todo día de reposo, todas aquellas cosas apuntaban a Cristo. Apuntaban al Redentor. Todo esto era sombra de lo que habría de venir. Todo esto no era otra cosa sino aquello que Dios había establecido para que nosotros pudiésemos disfrutar de su grandeza. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Pero en esta celebración de querer acercarnos a Cristo, de querer estar con Cristo y poner a Cristo como nuestra celebración continua, mis amados hermanos, tiene dos propósitos, así como lo tuvo con la Pascua. Cuando Dios establece la Pascua, cuando Dios viene y determina y dice, así van a ser las cosas. Este será el primer mes para vosotros de aquí en adelante. Cuando Dios dice, el día 10 ustedes van a escoger a un cordero, el día 14 lo van a inmolar. Cuando Dios está diciendo todas estas cosas, cuando ustedes celebren entonces, inmolen, quiten la vida al cordero, todas estas cosas tienen un propósito. Y el primer propósito, ¿sabes qué? Que Dios quiere estar con nosotros. Dios quiso sacar a Israel de en medio del mundo que era Egipto en aquel entonces. A nosotros nos ha sacado del mundo, nos ha trasladado a su reino amado, y Él tiene el propósito de que nosotros estemos con Él, lo disfrutemos a Él, aprendamos de Él, vivamos como Él vive, seamos santos como Él es santo, que vivamos de acuerdo a los principios que Él ha establecido en su palabra. El primer propósito, mis amados, es ese. Dios se propuso estar con nosotros. Siempre ha sido así. Dios siempre ha buscado la manera de que nosotros estemos cerca de Él. Nosotros hemos buscado la manera de alejarnos de Dios de las miles y miles de formas habidas y por haber. Pero Dios se ha interesado en acercarnos a Él. Dios se ha interesado en que le busquemos. Dios no se ha cansado de llamarnos. Dios no se ha cansado de escogernos. Mira, estos son motivos para decirle, Señor, te doy gracias porque tú me has llamado de muchas maneras, y de muchas maneras yo he salido huyendo, pero tú no te has cansado, tú has sido fiel, tienes propósito y no te has cansado de buscarme. Esas son las maravillas de Dios. Esas son sus grandezas, mis amados hermanos. Cada encuentro que cada cristiano tiene con Dios es un encuentro de fiesta, de gozo, de alegría. Yo personalmente soy de los que cuestionan cuando la gente va a la iglesia con caras aburridas, sin deseos de cantar, de buscar de Dios. Porque yo a veces me pregunto, ¿a qué clase de Dios es el que tú adoras? ¿A qué clase de Dios es el que tú sirves, que tú buscas? Dios es un Dios de gozo. Dios es un Dios de alegría. Dios es un Dios que se complace, que se alegra. De hecho, así lo dice Sofonías 3:17. Gloria al Señor. Dios de alegría, Dios de gozo. Así que los encuentros que tú tienes, que yo espero que sean continuos, los encuentros que tú tienes con Cristo todos los días, en tu devocional, en tu compartir con los demás, no sé, pero que sean tiempos de gozo, de deleite. A veces nosotros miramos esos tiempos como tiempos de sacrificio. No nos gozamos. Y siempre he dicho, no te gozas porque no conoces al Dios a quien tú sirves, porque son momentos de alegría, son momentos de gozo, de regocijo, de fiesta en tu corazón. Así que la Pascua no es otra cosa sino la intención de Dios para estar con nosotros. ¿Me escuchaste? Cuando Dios saca a Israel y celebra fiesta de la Pascua, está diciéndole, yo quiero que tú estés conmigo. Es por eso que Moisés va ante Faraón y le dice, déjanos salir para ir y servir, para ir y adorar, para ir a encontrarnos con nuestro Dios, para tener fiesta con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Queremos ir a aquel que nos da gozo y alegría.
Y aunque en aquel entonces era una fiesta anticipada, porque tenía que celebrarse todos los años, como lo leímos en el último versículo de Éxodo 14, versículo 14, continuamente, perpetuamente lo harás todos los años. Mi amado hermano, en Cristo ya no es cada año, en Cristo es todos los días. Gózate todos los días celebrando Pascua, porque la Pascua significa pasó por alto tus pecados y no te ha condenado. ¿No te parece maravilloso? Lo que pasa es que nosotros muy poco meditamos en lo pecaminoso que somos. Yo no sé cuántas veces tú te dedicas a pensar, oye, ve, ¿qué tanto pecado cometí hoy? Yo no sé tú cuántas veces al pasar la noche, o quizás ni la noche, mediodía, una hora, te dedicas a un tiempo y decir, bueno, voy a hacer un análisis. ¿Cuántas veces he pecado contra el Señor en el día de hoy, o en este rato, en estos minutos, Mira, yo soy de los que creo que continuamente, a pesar de que ya somos limpiados con la sangre del Cordero, a pesar de que Cristo perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, yo soy de los que creo que tú y yo tenemos que continuamente decirle, Señor, límpiame una vez más con la sangre de tu Hijo, perdóname de mis pecados, perdóname por este pensamiento que está pasando por mi mente ahora, perdóname por las intenciones que hay en mi corazón, perdóname. Tú y yo tenemos que hacer eso, aunque seamos conscientes de que Cristo ya nos perdonó. Alabado sea su nombre, aleluya. En Cristo ya no es necesario una cita anticipada. Ya no es necesario que cada año lo hagas, pero sí es necesario que todos los días te acerques, lo busques. Hebreos 4, versículo 16, es uno de los versículos que más me encanta, fue uno de los primeros que yo me aprendí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, confiadamente, donde podemos tener entrada. Mira, no tienes que pedir permiso, no tienes que agendar cita, no tienes que decirle, Señor, ¿tienes tiempo para mí? No, porque tú en Cristo ahora puedes entrar confiadamente a la hora que tú quieras y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú lo necesitas, llega a ese trono de gracia. Deleítate allí en ese trono de gracia, porque Cristo es el restaurador de esos encuentros permanentes. Cristo restaura todas las cosas. Cristo cambia. Si recuerdas, cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 3, versículo 8, nos dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto. ¿Sabes qué pasaba? Había comunión, había celebración. Allí estaba Adán y Eva y ellos podían tener esa confianza de poder llegar al Señor. El pecado llegó y rompió eso. El pecado llegó y acabó con toda esa delicia que había. Pero llegó Cristo a hacer restauración. Llegó Cristo a hacer cambios. Llegó Cristo a nuevamente arreglar lo que el diablo destruyó. Llegó Cristo a hacer ajustes. En medio de estas celebraciones, en medio de este querer, nosotros disfrutar con Cristo continuamente, ya no como la Pascua cada año, sino ahora continuamente. Mira lo que nos dice a nosotros Lucas. Los otros evangelios también lo dicen, pero a mí me encanta cómo lo expresa Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 14. Y una vez más, voy a ir deteniéndome en algunas palabras. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, escucha lo que dijo Cristo. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Las intenciones del Señor Jesús, ¿cuáles eran? Yo quiero estar con ustedes. Las intenciones de Jesús con nosotros, yo me quiero sentar contigo. Eso significa amor, confianza, aceptación y muchos otros términos. Jesús está interesado
en compartir contigo. Sigue diciendo el texto, versículo 16. Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad, este es, y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, escucha bien, les dio. Y luego habló y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. En la Pascua, con Moisés, un cordero. Aquí, Jesús sentado con sus discípulos, es su cuerpo. Ahí sentado con los apóstoles, es su vida entregándola. Y los 12 están representando a todas las naciones y pueblos y lenguas. Porque Dios quiere tener encuentros con nosotros. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y no olvides que fue la sangre. Una cosa, mis amados, cuando la sangre fue derramada allí en la primera fiesta de la Pascua, ¿sabes que Dios no estaba mirando al cordero muerto? Dios no estaba pensando en ese momento en el animal que le había sido quitada la vida. Cuando está pasando el ángel, lo que se está viendo es la sangre derramada sobre los dinteles. Cuando el ángel está pasando aquella noche por el pueblo de Egipto y también por el pueblo de Israel, Dios no está mirando al cordero, Dios está mirando la sangre. Y lo mismo pasa para con cada uno de nosotros. Dios mirará la sangre del cordero derramada sobre nuestras vidas. Y si tú todavía no has llegado, si tú todavía no le has dicho al Señor: Señor, yo quiero que tú me limpies con la sangre del cordero, entonces el juicio vendrá, aunque no voy a hablarte de juicio todavía. Pero te lo anticipo. Sigue diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que ¿quién? Que por vosotros. En aquel entonces por el pueblo de Israel, en el día de hoy por ti y por mí. Que por vosotros es derramada. Mas he aquí, el versículo 21 me lo vuelo, voy a pasar al 22. A la verdad del Hijo del Hombre, según está escrito, pero hay de aquel que dijo el hombre por quien es entregado. El Señor nos invita a estar con Él en fiesta. Jesús es nuestra fiesta. Disfruta a Jesús todos los días. Anhélalo todos los días. Él es tu Pascua, tu celebración. Él debe ser tu gozo, tu alegría. No debe de haber en tu corazón otra motivación sino celebrar continuamente a la salvación de Cristo en ti. Quiero animarte a eso. Y como no puede haber fiesta en este contexto sin redención, el segundo propósito de que el Señor nos llama y que estemos con Él, ¿sabe qué es? Aplicar redención sobre nuestras vidas. Porque para el Señor, si no hay redención, no hay fiesta. Si no aceptas la redención, no puedes participar de su fiesta. Yo quiero que vayas un momentico a Éxodo capítulo 25, 22 y 23. Moisés está un poco disgustado con el Señor, digo yo, porque el Señor lo llamó con un propósito. Dios le dice a Moisés: ven acá, Moisés, te voy a enviar para que saques al pueblo de Israel, lo lleves a la tierra que yo les he prometido, porque yo me di a conocer a ellos como el Dios que cumple promesa, y yo voy a cumplir mi promesa. Pero cuando Moisés llega a Egipto, y cuando con Moisés comienza entonces a hablar y va donde Faraón, parece que las cosas pues como que cogen otro rumbo. Y dice el capítulo 5, versículos 22 y 23:
Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, y no lo dice en muy buenos términos, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste, Señor? Esto no fue lo que tú me dijiste. Tú no me llamaste aquí ahora para que cuando yo llegara acá al pueblo le dijeran otras cosas. Tampoco para que le aumentaran el trabajo. Tampoco para que los afligieran más. Y mira lo que dice el versículo 23. Porque desde que yo vine a Faraón, ¿escuchaste? Para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a este pueblo. Hay otras versiones que dicen: y tú no has hecho nada, Señor. Tú te has quedado quieto. Parece que esto como que no te interesa. Pero como Dios es tan sabio, mis amados hermanos. Y eso es lo que me encanta de Dios. Porque a veces nuestras perspectivas con relación a Dios son totalmente contrarias a lo que Él está diciendo, a lo que Él está planeando, a lo que Él ha determinado. Lo que tú y yo a veces pensamos de Dios, mira, no se asemeja a lo que realmente Él es, ni a sus propósitos. No podemos considerar la Pascua sin considerar la historia de la redención. Moisés no está mirando la historia de la redención todavía, que él está viendo el problema. Él está viendo la aflicción. Él está viendo cómo el pueblo está siendo más maltratado. Y él está viendo y diciendo: Señor, tú no haces nada. En otras palabras, está diciendo: Señor, yo me siento como frustrado. Yo me siento aquí como que no estoy en el lugar. Pero quiero que vayas un poquito más adelante. Porque Dios nunca se queda corto en sus propósitos. Porque Dios siempre cumple sus planes. Capítulo 6, versículos 6 al 8. Hay 7 cosas acá que si tú eres de los que rayas Biblia, por favor, subraya esto. Sacaré, libraré, redimiré, seré, te meteré y daré. 7 cosas que el Señor te va a decir a ti con relación a la Pascua y que hoy nos dice a nosotros que Él ha hecho y va a hacer y va a seguir haciendo porque Él cumple promesas. Versículo 6 del capítulo 6, del 6 al 8 del mismo libro de Éxodo. Por tanto dirás a los hijos de Israel. Recuerdan que allá estaba Moisés haciendo reclamo. Estaba diciéndole al Señor: no te voy a devolver la historia. Pero ahora Dios es el que va a hablar. Y mira lo que dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Yo soy el que cumple promesas, Moisés. Dile al pueblo que confíe que yo soy el que cumple y yo no se han estorbado mis planes. Por eso te dije que si algo que podíamos ver en este texto es la fidelidad de Dios y cómo Dios tiene control sobre todas las cosas. Y Dios aquí le dice: mira, Moisés, quiero que sepas que yo tengo el control de todas las cosas. Aquí el control no lo tiene Faraón. Aquí, aunque Faraón esté aumentando las cargas, aunque los esté afligiendo más, al final quien tiene el control de todas las cosas soy yo, Moisés. Y para ti, para mí, mi amado hermano, quien tiene el control de todas las cosas es el Señor. Así que no te olvides de eso. Y sigue diciendo: y yo os sacaré. Es lo primero que dice: de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Voy a sacar tus cargas. No te preocupes, Moisés. Y otra vez: y os libraré, porque tú no tienes fuerza. Israel no tenía la fuerza para poder quitarse de sobre sus hombros las cargas. Así como tú y yo no tenemos la fuerza para quitarnos el pecado de nuestras vidas. El Señor tiene que librarnos de la servidumbre del pecado. Y dice: y os redimiré. No hay redención. Perdón, no hay acercamiento, no hay paz, no hay fiesta si no hay redención. Debe haber redención. Y dice: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y luego: y os tomaré por mi pueblo. No lo merecíamos. Por muy bueno que tú consideres que eres, por muy bondadoso que tú consideres que eres, por muy generoso, humilde y todo lo demás que tú consideres que eres, no merecías, ni yo tampoco, la gracia de Dios.
Aparte de eso que nos va a tomar, nos va a llamar como su pueblo, Él dice, y seré, mira, esto es lo más hermoso, y seré vuestro Dios. Me servirán, me buscarán, estarán conmigo. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas de pesada de Egipto. Y os meteré, promesa, en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os daré por heredad, y termina, yo Jehová, el que cumple promesas, el que dice cómo van a ser las cosas y acontecen, el que tiene el control de todas las cosas y el que es fiel a su palabra. La redención siempre ha sido algo que ha estado en el corazón de Dios. Y lo hemos aprendido desde que miramos Génesis 3 en adelante. La redención es algo que ha estado en el corazón de Dios porque sabe que a través de la redención nosotros podemos tener entrada al Señor. Usted y yo no podemos olvidar esta verdad. Así como tampoco podemos negar esta realidad. No podemos escaparnos del pecado a menos que la redención por medio de Cristo esté sobre nuestras vidas. Y hemos sido redimidos para estar con Él, para glorificarlo, para exaltarlo, para proclamar su grandeza por todas las generaciones. Quiero que vayas un momentico a Éxodo 12, 6 otra vez, porque allí el Señor nos dice, Éxodo 12, versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo morará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y luego el versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Mientras estaba mirando el texto me preguntaba, pero ¿por qué el Señor es como tan detallista? Porque el Señor se empeña en dar ciertos detalles. ¿Y sabes por qué? Porque como te dije al principio, la Pascua no solamente es algo que se dio en la historia para que fuera contada de generación a generación. No es solamente algo simbólico. No es solamente algo profético porque estaba apuntando a Cristo. No, Dios quiere que tú pongas la confianza en Él. Dios quiere que tú pongas la fe. Dios quiere que tú aprendas a creer que lo que Él dijo, eso se cumple. Y que ni una sola palabra de la que Él ha establecido allí va a quedar en el suelo. Y esa es su fidelidad. Esa es su grandeza. Ese es su amor. Como te decía ahorita, no puede haber celebración, encuentro, comunión si no hay Pascua. No la puede haber. No podemos acercarnos a Dios si no es por medio del sacrificio. No hay otro medio. Nuestra condición no acepta, o Dios no acepta que por nuestra condición nosotros podamos acercarnos de cualquier manera. Es un sacrificio. En aquel momento, para poder entrar a la tierra prometida, se requirió del sacrificio de un cordero sin mancha de 1 año. Hoy, para poder entrar nosotros a la tierra celestial, necesitamos del Cordero Santo, del cual nos habló Juan en 1:29. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado de John Jairo, el pecado de Adalgisa, el pecado de Manuel y el pecado de todo el mundo. Si ves la importancia de nosotros poder acercarnos al Señor. Y esto nos lleva al segundo punto, porque el segundo punto es un juicio. No puede haber redención. Si no hay redención, entonces hay castigo. En aquel entonces, el pueblo de Egipto fue el vaso donde la ira de Dios
donde el juicio de Dios se derramó. La pregunta es, ¿hemos sido nosotros lavados? ¿Ha sido derramada sobre nosotros? ¿Ha sido colocada sobre los dinteles de nuestra cabeza, por decirlo de alguna manera ilustrativa, la sangre del Cordero? ¿Estamos siéndole fieles al Señor? Porque desde la perspectiva judía cristiana los sacrificios tienen una gran connotación con el juicio. Así lo habla toda la palabra del Señor. Toda la Biblia está llena de esto. Juicio y gracia. Gracia y juicio. Eso tiene que hacernos temblar. Esto usted me lo habrá escuchado decir en otras ocasiones, y si no lo escuchó, pues se lo voy a repetir para que no se lo olvide. Dios puede estar con nosotros, Dios puede estar por nosotros, o Dios puede estar en contra de nosotros. Se lo voy a repetir. Dios puede estar con nosotros, que es supremamente agradable, porque no hay nada mejor que estar con el Señor. De hecho, mis amados, Moisés le dice a Dios: mira, si tú no vas a ir, yo sé que tu ángel es poderoso, yo sé que tu ángel hace cosas extraordinarias, yo entiendo todo eso, Señor, pero yo no quiero que vaya el ángel, yo quiero que tú vayas conmigo, Señor, le dice Moisés a Dios. No hay nada mejor que estar con el Señor, que el Señor esté con nosotros. La segunda, Dios puede estar por nosotros para defendernos, para guardarnos. Y la Biblia también está llena de muchos relatos de esos. Pero Dios puede estar en contra de nosotros, y eso sí que es terrible. No hay nada más triste para el ser humano que Dios esté en contra de él. Terrible. Terrible, lo más terrible que le puede pasar a una persona. Con la celebración de la Pascua, el pueblo debía recordar esas cosas. Que no solamente era ver la obra amorosa de Dios, como Dios le sacaba, como Dios le libertaba, como Dios le llamaba, como Dios cambiaba, como Dios hacía justicia de todo lo que le habían hecho. No, no solamente eso. Mira, con la Pascua también vino juicio. La Pascua también fue la manifestación del juicio de Dios. Así que en Cristo, la sangre del Cordero de Dios guarda nuestras vidas. Y las guarda eternamente, nos guarda eternamente del justo juicio de Dios. Quiero que leamos un momentico ahí Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Para que te des cuenta cómo el juicio de Dios se manifiesta. Porque a veces pensamos que Israel o que los egipcios eran peores que los de Israel, pero no es así. Delante de la perspectiva de Dios, todos somos pecadores. Dios llama a Israel, le escoge a Israel, hace juicio sobre Egipto, pero era por lo que los egipcios habían hecho y cómo habían esclavizado a Israel. Pero no era que Israel era mejor que Egipto. El juicio viene sobre todos. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 2, versículo 11. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y en el capítulo 3, versículo 9 dice: ¿qué pues? Dice Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos mejores que los judíos? ¿Somos mejores que los egipcios? ¿Somos mejores que los gentiles? No, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como escrito está, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
No eran los israelitas mejores que los egipcios. Nosotros no éramos mejores que nuestros vecinos. Pecadores. Pero ahora somos pecadores redimidos. Ahora usted y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que es nuestra Pascua. Así que la Pascua fue para Israel una señal, así como la muerte y la resurrección de Jesús son una señal para la iglesia. La Pascua, mis amados, fue una señal para Israel, pero Cristo para nosotros es nuestra redención como iglesia. En el versículo 21 del capítulo 12, Moisés dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos el cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomando un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel en los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros, escuche bien, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo juicio. Porque cuando tú escuchas la palabra hiriendo, no es haciendo una fisura, es quitando la vida de los primogénitos de los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel de los postes, por eso te dijo ahorita, el Señor está mirando, es la sangre que está en los dinteles. Él ahorita no estaba mirando el cordero. Él estaba llegando, miraba la puerta, si había allí sangre en el dintel, dice, pasaba de largo. Él llega a pasar y cuando haga juicio sobre nuestras vidas mirará si nosotros hemos sido sellados, hemos sido lavados, hemos sido rociados con la sangre, pasará por alto también. Pero si no, juicio pasará sobre nuestras vidas. Pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Mira lo importante que se hace la Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Sin ella no hay cordero. Sin la Pascua no hay cordero, mi amado hermano. Y si no hay cordero, no hay redención. Y si no hay redención, no hay salvación. Y si no hay salvación, no hay esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Llénate de la esperanza. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 al 10 dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaban en pie un cordero. Y cuando Apocalipsis habla de cordero, está apuntando a la Pascua. Está apuntando al que fue inmolado, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino uno y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Juicio. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, porque te quitaron la vida, y con tu sangre nos has redimido, nos has salvado. ¿Para quién? Para Dios. Recuerda lo que te dije allá en Éxodo 6, para hacernos su Dios, todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora déjame sintetizarte lo que dice Pablo. Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, 1 Corintios 5, 7, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, el cumplimiento. En la mente de Pablo sabía que Cristo era el cumplimiento de aquello que se había dado con Israel y con Moisés, cuya
Cristo que ya fue sacrificada por nosotros. Cristo sacrificado por tu vida y por mi vida. Pedro nos va a hablar de otra manera. Pedro nos va a decir en capítulo 1, versículo 18: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, escucha bien, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recuerda lo que te dije al principio: sin mancha, así nos quiere Cristo, así nos quiere Dios, sin mancha, puros, santos, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para que sea manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante del cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Tanto Pablo como Pedro tenían claro el sacrificio. ¿Lo tienes claro tú? Tanto Pedro como Pablo sabían que lo que había acontecido allá en aquel momento con el pueblo de Israel, con Moisés y con Faraón, estaban apuntando a Cristo Jesús. ¿Tú lo tienes claro? ¿Crees que Cristo es el Cordero que ha venido también para liberarte? ¿Que estás tú dispuesto a sacrificar tiempo, posición, deseos, ganas por estar con el Señor, por celebrar fiesta continua con Dios, por apartarte para ser ese hijo de Dios que Él espera? ¿Qué aprendo de esto? ¿Con qué me quedo? ¿Cómo me ayuda? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve saber la Pascua? ¿De qué me sirve saber que aquel es el cumplimiento de lo que va a pasar? ¿De qué? Déjame darte 4 principios. Primero, la fiesta o el juicio apuntan al mismo propósito de Dios. Tanto las fiestas, tanto las celebraciones, tanto el deseo de querer estar con el Señor continuamente, así como el juicio, ambos apuntan a los propósitos de Dios. Ambos están en los propósitos de Dios. Así que no creas que Dios solamente nos llama a nosotros para que tengamos tiempos de fiesta, de Pascua, de celebración. Dios nos llama para que vivamos rectamente delante de Él. Dios nos llama para que nosotros disfrutemos esos tiempos, para que esos tiempos sean tiempos en donde nosotros podamos reconocer a Jesús en nuestro corazón como el Rey soberano de nuestras vidas. Si te rescató, es con propósito. Si te rescata es para que estés con Él, para que lo disfrutes, para que te deleites en Él. Así que yo debo ser un creyente que agrada a Dios para no entrar en el juicio de Dios. ¿Te estás esmerando tú en eso? ¿Es tu pasión todos los días servirle al Señor? ¿Son tus planes todos? De hecho, hoy termina el año. Algunos acostumbran a hacer planes para el próximo año. Bueno, ojalá esté dentro de tus planes, de tu cronograma, el servirle mejor al Señor. Cuando hablo con las personas siempre les digo, mira, evalúate. Y a algunos les digo, mira, si hoy es 31, al 31 de enero, si es que tienes, pregúntate, ¿he mejorado? ¿He crecido? ¿He mejorado en mi relación con Dios? ¿Mi carácter ha mejorado? Con relación a mi búsqueda, con mi relación a mi familia, con mi relación a los que están a mi entorno, con relación a la iglesia. ¿Cómo estoy? ¿He mejorado o soy peor? Comienza a hacer ajustes, porque de eso se trata. La principal característica de la Pascua es despertar en nosotros una adoración genuina. La Pascua no tiene otro propósito de despertar en tu vida y en mi vida una adoración continua para el Señor.
¿Estás tú adorando al Señor como Él espera ser adorado? ¿Eres tú esa ofrenda agradable que sube todas las tardes, que sube todos los días como incienso de las tardes a la presencia del Señor? ¿O eres esa ofrenda que el Señor dice, uy, pero qué es esto? ¿Qué clase de ofrenda eres tú? Sé esa fiesta para el Señor. Sé su gozo, sé su alegría. La celebración de la Pascua, de la nueva Pascua, debe recordarnos no solo el precio que pagó Cristo como nuestro Cordero Pascual, sino el propósito por el cual nos redimió. Es decir, para que pudiéramos vivir con rectitud y darle siempre gloria a Él. Tu vida es glorificar al Señor. ¿Escuchaste? Que el 2024 tu propósito sea, Señor, quiero glorificarte desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y cuando esté el 31, evaluarme si es posible o hacerlo antes. Señor, te estoy glorificando. Estoy glorificando tu nombre. Te estás sintiendo honrado con mi manera de vivir, con mi manera de pensar, con mi manera de actuar, con mi manera de reaccionar, con mi manera de obedecer. Mira, es muy importante que lo hagas. Porque la Pascua, la celebración, que por un lado es un gozo con el Señor, pero por otro lado es un acto de justicia. Y Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es bondadoso, Dios es, mejor dicho, lo mejor de lo mejor. Pero Dios también es un Dios de justicia y de juicio. Inclina tu rostro allí donde estás y tómate un minuto para hablar con el Señor. Pregúntate cómo tú has estado viviendo delante de Él. Y si tienes que pedirle perdón al Señor, porque el Señor durante todo este mes, estos 6 meses, este año, no ha sido tu celebración, no ha sido esa fiesta agradable. Si tú has ignorado su palabra en tu vida, si tú no has vivido conforme a lo que Él ha establecido, pues es una oportunidad para que le digas, Señor, aquí estoy. Te necesito. Hay ajustes que tengo que hacer. Y comienza a hacer los ajustes.